Dile, chicos, se pudo resolver un problemilla que ocurrió. Coméntame nuevamente, por favor, si se puede escuchar con normalidad, se ve con normalidad la pantalla. Sí, profesor, si se le escucha y ya se nota la PPT. Listo. Listo. La tipo de Profe, problemas de poleas se vio, se ve, ¿no? Sí, sí, ¿se escucha? Hola, hola. sí, profesor, sí se le está escuchando ahorita, pero por ratitos como que se A ver, va un poco coméntame, el chicos, si se audio. escucha. ¿Aló, profe, Ya, escucha? Profesor, sí, a veces lo interfiere. Sí, sí, sí lo escucho. Sí. Ya, otra vez estoy más cerca del micrófono. Tengo, creo que la señal un poco. Voy a tener un poco el router más cerca. Ya está. Listo, ya está. Creo que sí. Creo que lo vemos más fluido. Continuamos. Prueba número 2, chicos. Una pregunta de verdadero y falso. Dice lo siguiente. A ver, la gráfica. Dice: un hombre y una mujer desean deslizar un armario cuya masa es de 80 kilogramos sobre una superficie horizontal rugosa, aplicando fuerzas horizontales de igual magnitud F, como se muestra en la figura. Los coeficientes de fricción estático y cinético son 0,4 y 0,2 respectivamente. Indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Proposición número 1. La magnitud y la dirección de la fricción estática depende de la magnitud y de la dirección de las fuerzas aplicadas al armario. Coméntame, ¿verdadero o falso? ¿Qué crees tú? ¿Qué crees tú? ¿Verdadero o falso? Por ahí dice verdadero, profesor. Verdadero. Efectivamente, es verdadero. ¿Por qué es verdadero, profesor? Porque si yo aplico fuerzas a la derecha, la fricción será a la izquierda. Si yo aplico 40 newton de fuerza, la fricción será 40 newton de fuerza. ¿Y por qué? Porque el cuerpo se mantiene en estado estático. Mejor dicho, va a haber una relación. No me dicen si los valores son iguales, sino me dicen, ¿existe una relación? Sí, efectivamente, existe una relación. Solución entonces de la primera proposición. Hago el diagrama de cuerpo libre para tenerlo más claro. La sumatoria de fuerzas en el eje horizontal debe ser cero. Por lo tanto, 2F más la fricción debe ser cero. De manera vectorial, claramente. De manera vectorial. De tal manera que la fuerza de fricción siempre será el negativo de la fuerza aplicada. En este caso, la fuerza aplicada es 2F. Entonces, eso demostraría la relación entre la fricción y la fuerza F aplicada. ¿Te das cuenta? Proposición número 1, verdadero. Segunda proposición. La magnitud de la fuerza que se debe aplicar o que debe aplicar cada persona para poner en movimiento el armario es de 160 newton. Profesor, si yo aplico una fuerza, ¿es posible que el armario no se mueva, sí o no? Claro, es posible que no se mueva. Pero si aplico una mayor fuerza, ¿es posible que el armario empiece a moverse? Claro, también.
Entonces necesito saber con qué fuerza de aplicación o con qué fuerza F debo aplicar para que se genere este movimiento, para poder iniciar este movimiento. Entonces vamos a estar en una frontera, ¿no? Ahora ya es posible el movimiento. ¿Y cuándo ocurre eso, chicos? Eso va a ocurrir cuando el cuerpo está a punto de moverse. Es decir, cuando esa fuerza de fricción tome su máximo valor, llamado fuerza de fricción estática máxima. En ese caso, estaremos en una frontera. Averigüémoslo entonces. Se va a cumplir que 2F debe ser igual a la fuerza de fricción estática máxima. Por lo tanto, la fuerza F debe ser la mitad de esta fuerza de fricción estática máxima. ¿Y cómo se calcula la fuerza de fricción estática máxima? Multiplicando mu por la normal. Mu por la normal. Entonces podemos decir que la fuerza F es un medio de mu por la normal. Pero sabemos nosotros que la normal en esta oportunidad tiene el mismo valor que el peso. Por eso la fuerza F es un medio de mu por la masa por la gravedad. Reemplazando los valores, sería un medio del coeficiente que es 0,4, fuerza es 160 newton, sería 160 más 160 sería 320. Y con esa fuerza el cuerpo prácticamente estará a punto de moverse. ¿Correcto, chicos? Por lo tanto, la segunda proposición sería verdadera. Segunda proposición, verdadera. Vamos con la 3. Para que el armario se mueva con velocidad constante. Mira, para ya mantenerlo con velocidad constante. No solamente para iniciar su movimiento o para que se mueva, sino para moverlo con velocidad constante. La magnitud de la fuerza aplicada por cada persona es 80. A ver, yo te pregunto algo. ¿Qué se cumple cuando la velocidad del cuerpo es constante? A ver, coméntame, por favor. ¿Qué se cumple cuando la velocidad es constante? Fuerza de fricción, ¿cierto? Ya está. 2F es igual a la fuerza de fricción. Pero recuerda, el cuerpo está en movimiento. Y si está en movimiento, la fuerza de fricción es la estática o la cinética. Coméntame. ¿Será la estática o la cinética? Si el cuerpo está en movimiento. Cuando el cuerpo esté en movimiento, sería la cinética. Por ese motivo, la fuerza F que se debe aplicar debe ser la mitad de la fuerza de fricción cinética, que es igual a un medio de mu por la normal. ¿Listo? Reemplazo sería un medio de mu por masa por la gravedad. Reemplazando ya los valores, sería un medio de 0,2, que es el coeficiente de rozamiento estático, multiplicado por 80, que es la masa, multiplicado por la gravedad, que es 10. Y al final todo esto me sale 80 newton. Por lo tanto, la tercera proposición sería verdadera. Clave del problema número 2, la B. Problema número 2, barquito. Ya está. Continuemos, chicos. Problema número 3 ahora. Dice, un bloque de masa de 1000 kilogramos situado sobre un plano inclinado que forma un ángulo de 53 grados con la horizontal, comprime un resorte. Como muestra la figura. Si la constante del resorte es de 2 por 10 a la cuadrada newton sobre metros y el coeficiente de fricción estático entre el bloque y la superficie inclinada es un tercio, pregunta, ¿cuál es la deformación del resorte? Me preguntan en cuánto está deformado este resorte. Entonces, lo primero que tengo que hacer es el diagrama de cuerpo libre. Primera fuerza, mg, masa por la gravedad, peso. Segunda fuerza, la reacción normal. La reacción normal.
¿Listo? Tercera fuerza, la fuerza de fricción. Tercera fuerza, la fuerza de fricción. La fuerza de fricción. Ahora, yo te pregunto, ¿por qué la fuerza de fricción va en esa dirección? ¿Por qué está apuntando hacia arriba? ¿Por qué la fuerza de fricción está apuntando inclinada hacia arriba? ¿Por qué? A ver. La fuerza de fricción apunta hacia arriba, ¿por qué? Porque el bloque está bajando, ¿no? El bloque no está bajando en realidad, sino intenta bajar, ¿cierto, Royal? Intenta bajar. Y recuerda que la fuerza de fricción siempre es opuesta al movimiento o al posible movimiento. Como el bloque intenta descender, intenta caer, entonces la fuerza de fricción se opone. El bloque está deformando, está comprimiendo el resorte. Sabemos que la compresión en este caso debe ser hacia abajo. El resorte se comprime hacia abajo. Si se comprime hacia abajo, ¿eso qué significa? Significa que la fuerza elástica va en contra. La fuerza elástica es hacia arriba, pues, ¿no? Si la deformación es hacia abajo, la fuerza elástica es hacia arriba. ¿Correcto? Ahí está. Listo. Entonces la fuerza elástica es hacia arriba. Ya tengo 4 fuerzas sobre el cuerpo. Recomendación cuando tengas varias fuerzas o análisis de fuerzas sobre un cuerpo es buscar que las fuerzas sean paralelas al movimiento y perpendicular al movimiento. Todas excepto uno cumple con esa condición. La única que no cumple con esa condición es la fuerza de gravedad. Por lo tanto, ¿qué debo hacer con esa fuerza de gravedad respecto a este sistema de referencia o respecto a este sistema de coordenadas? Descomponerlo. Voy a descomponer en un valor horizontal y vertical, ¿no? Bueno, paralela al movimiento y perpendicular al movimiento. Usando el ángulo teta de inclinación del plano, vamos a descomponer en mg seno y mg coseno, ¿correcto? Y de esa manera ya cumplen todas con la misma condición. Analizando la primera ley de Newton para el eje horizontal. En el eje horizontal, como no hay movimiento, las fuerzas que van a la derecha y las fuerzas que van hacia la izquierda deben ser iguales. Deben ser iguales. Ya está. Por lo tanto, K por X más mu por la normal es igual a mg seno. Esta es mi primera ecuación. Segunda ecuación es para el eje Y, el eje perpendicular al movimiento o posible movimiento. ¿Está eso? Sería la normal igual a mg coseno, ¿no? Las que van hacia arriba son iguales a las que van hacia abajo. Ahí está, segunda ecuación. Como ya conozco la normal, esa normal puede empezar en la ecuación 1 y me quedaría 2. K por X igual a mu por mg coseno igual a mg seno. Pero eso también viene de deformación, así que ¿qué esperas? Descompongo. Disculpa, despeja X. Al despejar X me quedaría mg entre la constante de rigidez, todo multiplicado por seno de teta menos mu multiplicado por el coseno de teta. Y ahora sí, a reemplazarse dicho. Reemplaza. Masa 1000, gravedad 10, constante de rigidez 2 por 10 a la 4. Multiplicación por 3 quintos. ¿Listo? Operando todo esto, me sale al final 0,3 metros, que serían nuestros 30 centímetros. ¿Correcto? Problema número 3, 30 centímetros de deformación del resorte. Ahí está. Problema 3 resuelto. Vamos a decir el problema. Esta pregunta es interesante. Muy, pero muy interesante. Atento con este problema, por favor. La figura muestra el uso habitual de un martillo para sacar clavos. En este contexto, determine la magnitud del mango se considera despreciado.
Ya está. A ver. Entonces, ahora tenemos la fuerza F horizontal aplicada sobre el mango, pero ahí están pidiendo la fuerza vertical aplicada sobre el clavo. Así que debo hacer un diagrama de cuerpo libre e identificar cuál es esa fuerza, ¿no? Entonces, para eso, mira, cuando tú usas el martillo, lo que haces es aplicar una fuerza sobre el clavo. ¿Para qué? Para sacarlo, ¿no? Entonces, esta sería nuestra fuerza de acción. Pero esa es la fuerza generada por el martillo sobre el clavo. Sobre el clavo. ¿Listo? Ya está. Ahora, el clavo, por la tercera ley de Newton, aplica una fuerza sobre el martillo. ¿Una? ¿No? ¿Te escuchas, chicos? ¿Sí se escucha, chicos? Sí, ¿no? Pues creo que parece. Ah, ok, ok. Ya está. Entonces ahí tenemos la fuerza de acción y fuerza de reacción. Eh, Tal vez no lea sus comentarios porque sus comentarios creo que está entrando con delay, o por lo menos me llega a mí con un poco de delay. Por eso no vi el comentario de Ángela, por ejemplo. Tengo un poco de delay. ¿Listo? Entonces ahí tenemos la fuerza de acción y la fuerza de reacción. ¿Listo? Entonces la acción viene a ser aplicada por el martillo sobre el clavo y la reacción a mí me va a interesar en esta oportunidad porque yo voy a analizar el martillo. Yo voy a analizar el martillo, ¿correcto? Ya está. Analizando el martillo, entonces tendríamos lo siguiente. La fuerza R generada por el clavo sobre el martillo se va a descomponer en dos, o una fuerza horizontal y una fuerza vertical. Yo necesito esa componente vertical. Esa vertical es la que me pide. Esa vertical es la que necesito. ¿Listo? Ahí está. Pero no son las únicas fuerzas que actúan sobre el martillo. Sobre el martillo también está la fuerza de gravedad, el peso del martillo. También está la reacción normal sobre el martillo, que va a ser hacia arriba. Entonces nos damos cuenta que son varias fuerzas. ¿Está? Ahora, voy a considerar mi punto de eje de giro justo en ese punto de ahí, por donde pasan el peso y la normal. Justo ahí. ¿Listo? Que está a la misma altura del punto de aplicación del clavo. Voy a aprovechar justo aplicar todo respecto a ese punto. Profesor, ¿y por qué? Porque recuerda que cuando una fuerza pasa por el eje de giro, su torque se hace cero. Su torque se hace cero. Entonces, voy a aprovechar ese punto de eje de giro para analizar el torque de W, de la normal, y de R sub X, porque para esos tres va a ser cero. En cambio, para F, que está arriba, y para la reacción vertical R sub Y, no serían cero. Entonces, ahí voy a encontrar el valor que a mí me piden. Entonces, aplicando torque para esas dos fuerzas que hemos mencionado, para la fuerza F generaría un torque negativo, porque va en sentido horario, y para la fuerza R sub Y generaría un torque positivo, porque va en sentido antihorario. ¿Correcto? Ahora sí diremos, por la segunda condición de equilibrio, la sumatoria de torques va a ser cero, o el torque resultante es cero. Entonces tendríamos el torque de F y el torque de R sub Y. Profesor, pero para calcular el torque necesito un brazo. Claro, un brazo de palanca. Recuerda que el brazo de palanca es la distancia del punto de aplicación
disculpa, desde el punto de giro, desde el punto llamado eje de giro, hasta la línea de acción de la fuerza. Para la fuerza R sub Y serían 9 centímetros. En cambio, para la fuerza F serían 30 centímetros. Así que calculo los dos torques. Primer torque de R sub Y sería R sub Y por R1, que es el brazo de palanca, menos F por R2. ¿Por qué para F es negativo? Porque recuerda que su torque es negativo. Recuerda que su torque es negativo. ¿Listo? Ahí está. Torque es negativo. Despejando lo que a mí me piden, que es R sub Y sería igual a brazo 2 entre brazo 1. Brazo 2 entre brazo 1. Multiplicado por F. Multiplicado por F. ¿Está? Como el brazo 1 vale 9 y el brazo 2 vale 30 y la fuerza F vale 3, mire lo que tengo. Que la fuerza vertical vale 30 entre 9 por 3. Esto daría un valor de 10. Y esa sería la respuesta para el problema número 4. La componente vertical sería 10 newton. Problema número 4. ¿Listo? Ahora, podemos analizar desde un punto de vista distinto, ¿no? Yo puedo decir lo siguiente. Puedo analizar y considerar lo siguiente, ¿no? Yo he aplicado arriba, he aplicado una fuerza de 3. Mira, yo he aplicado una fuerza de 3. Es lo que tú aplicas, fuerza de 3. Pero para sacar el clavo, ¿qué fuerza se está aplicando? 10. Pero yo solamente apliqué 3. Pero mira, sobre el clavo se está aplicando 10. ¿Eso qué significa? Que la fuerza que yo he aplicado se ha multiplicado, ¿sí o no? Se ha multiplicado. Entonces, esa es la finalidad de un martillo, chicos. La finalidad de un martillo es multiplicar las fuerzas. Multiplicar la fuerza. ¿Listo? Y de esa manera poder sacar un clavo. Porque yo te pregunto, tú con esa fuerza de 3 aplicado con tus deditos, ¿puedes sacar el clavo? ¿Podrás sacar el clavo? No, ¿cierto? No vas a poder. Entonces, para poder tener mayor fuerza y poder sacar el clavo con facilidad, usamos un martillo, ¿no? Porque no solamente la forma del martillo ayuda, sino el largo del martillo. Mientras más largo sea, la fuerza que tú tendrías que aplicar sería menor. Según tengo entendido, Ángela, es dato de la gráfica, si no me equivoco. En la gráfica están esos datos, porque era parte de la gráfica. ¿O me equivoco? ¿Sí? Ya, no hay problema, no hay problema, no hay problema. Ya está. Listo, chicos. Problema 4 resuelto. Vamos con la 5. Dice, el centro de gravedad de una persona se puede determinar midiendo su masa sobre una plataforma apoyada de dos balanzas, como muestra la figura. A ver, vamos a ver la figurita. Está, como muestra la figura. Las balanzas se ajustan marcando el cero cuando solo soportan la plataforma y la persona se coloca con la cabeza y los pies justo sobre las balanzas. Determine la distancia X del centro de gravedad respecto a la cabeza de la persona, sabiendo que W1 es 50 y W2 es 30. Es decir, las lecturas de la balanza, ¿no? 50 y 30. Y además la distancia D es de 1,6, que es la altura de la persona, 1,6 metros. Bueno, una altura promedio. Bueno, a ver, chicos, entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre sobre la persona y tendríamos acá la fuerza F1 generado por el apoyo de la plataforma y la fuerza F2, apoyo de la plataforma. ¿Listo? Entonces podemos decir que esa fuerza F1 es igual a la lectura de la balanza 1, que sería 50 newton. Y la lectura de la balanza 2, que sería 30, es igual a la fuerza F2. Tienen la misma lectura, porque recuerda que las balanzas miden interacción, y la fuerza 1 y la fuerza 2 son interacciones con la superficie.
Entonces, ahí tenemos la fuerza F1 y F2. 50 y 30. Luego tenemos nuestro eje de giro, que va a ser justo en el centro de gravedad. Esto justo en el centro de gravedad. Si yo considero mi eje de giro justo en el centro de gravedad, dime, ¿el peso, la fuerza de gravedad, genera torque, sí o no? ¿El peso, la fuerza de gravedad, genera torque, sí o no? ¿El peso, la fuerza de gravedad, genera torque, sí o no respecto al punto llamado eje de giro? Respecto a ese punto, no va a generar torque. No va a generar torque. Por lo tanto, no la considero, ¿no? Las únicas que van a generar torque serían F1 y F2, las únicas. Entonces, torque o rotación para F1, sentido horario, negativo. Y torque para F2, sentido anti-horario, positivo. ¿Te das cuenta? Positivo. Entonces ya tendríamos los torques generados por F1 y F2. Y sus brazos palancas serían respecto al eje de giro. El brazo de palanca para F1 sería X, pero el brazo de palanca para F2 sería todo D menos X, D menos X, ¿correcto? Por lo tanto, por la segunda condición de equilibrio, tendríamos que el torque resultante es igual a cero. Torque para F1 sería menos F1 por X, que es su brazo de palanca, más F2 por su brazo de palanca, que sería D menos X. Y esta sumatoria va a ser cero. Por lo tanto, dando forma sería F1 por X más F2 por X igual a F2 por D. De aquí despejo X. X es igual a F2 por D entre F1 más F2. ¿Ya está? Entonces, ¿qué nos quedaría por aquí? Que X es igual a lectura de W2, lectura de W2 por D entre suma de lecturas, ¿no? De las dos balanzas. Reemplazo los valores. X es igual a 30 por 1,6 entre 50 más 30. ¿Y cuánto me saldría al final? 0,6 metros. Que sería 60 centímetros. Entonces, a 60 centímetros de la cabeza está el centro de gravedad de esta persona. Es decir, a 1 metro del piso. A 1 metro del piso. A 1 metro del piso. Que es prácticamente lo correcto, pues, ¿no? Lo real. Pues, ¿no? Nosotros podemos calcular también nuestro centro de gravedad. Sí, también podemos calcular de esa manera nuestro centro de gravedad, chicos. ¿Ya? Y de esa manera poder tener mayor equilibrio. Mayor equilibrio. Nuestro amigo Anthony dice, ¿por qué F1 es negativo y F2 es positivo? Por el torque, Anthony. Lo que yo hago siempre es esta, mira. Obviamente la cámara está invertida para ustedes, si no me equivoco. Tú agarras tu lápiz con el que vas a ir al examen o con el que estás haciendo tu problema. ¿Listo? Y vas a colocar tus dos deditos, estos dos deditos, sujetando, justo en la parte donde es el eje de giro. Por ejemplo, aquí. Ahí es el eje de giro, ¿correcto? Y con el otro dedito, con la otra mano, aplicas una fuerza. Si consideras que es F2, ¿eh? Lo aplicas aquí. Justito, igualito que la imagen. Creo que tú lo ves invertido. Aplico F2 hacia arriba, mira. F2 hacia arriba. Y vas a ver cómo gira. ¿Observas cómo gira? Yo veo y gira en sentido antihorario. Si gira en sentido antihorario, significa que es positivo. ¿Listo? Ahora, si aplico F1, estaría por acá. Si aplico F1, ¿cómo está girando? En sentido horario. Por eso es negativo. Negativo sentido horario, positivo sentido antihorario. ¿Correcto, Anthony? Listo. Es la manera más sencilla de identificar los signos. Haciendo la rotación para tu lápiz. Para tu lápiz. Listo. Por lo tanto, problema número 5, la clave es la D, chicos. Problema 5, dadito, ¿ya? Vamos con la 6. A ver, una portilla. Este problema es bien tedioso. Bien bonito, pero bien tedioso de entender. Vamos a tratar de entenderlo poco a poco, ¿ya? Vamos a ver si nos sale.
Problema 6. La puerta mostrada en la figura está en equilibrio. Muy bien. Su ancho es de 1 metro y el peso es de 80 metros. La distancia entre las bisagras es de 2/3 de metro. ¿Ya? Si el peso de la puerta está soportado únicamente por la bisagra superior, es decir, la bisagra A es la que soporta todo el peso. La bisagra B no soporta el peso, ¿no? Ahora, que no soporte el peso no significa que no exista contacto. Las bisagras siempre van a estar en contacto con las cuerdas, pero esta bisagra no está soportando el peso vertical. No, hay contacto, pero no está soportando un peso. Determine las magnitudes de las fuerzas ejercidas por las bisagras, por A y por B. ¿Cómo serán las fuerzas aplicadas? Listo. A ver, ¿cómo hago esto? Ya todo con ejemplos para que más o menos lo entendamos. ¿Ya? A ver, vamos a buscar algo. Vamos a hacer algo práctico. Creo que esto. A ver, listo. Ahí. A ver. ¿Observas el cuaderno? ¿Observa el cuaderno, chicos? Ya. Vas a considerar que este cuaderno es tu puerta y acá está la bisagra A y acá está la bisagra B. ¿Correcto? Bisagra A, bisagra B. Me dice que la bisagra A, que está arriba, esta bisagra soporta todo el peso. Soporta todo el peso. Por lo tanto, si yo suelto la puerta, ¿qué va a pasar con la puerta? Va a girar. Listo, va a girar. Va a girar. Pero ¿quién impide que gire? El punto B, la bisagra en B. Entonces la bisagra en B básicamente está ahí, no para sostener el peso, sino para evitar que gire. Solamente para mantenerla vertical. Solamente para eso. Entonces hay un contacto, pero no soporta el peso. La que soporta el peso es la bisagra en A. Esta fuerza, esta bisagra. Entonces, como está soportando el peso, mira lo que va a ocurrir. Diagrama de cuerpo libre. Primero, fuerza de gravedad que está en el centro de gravedad, hacia abajo. ¿Listo? En el punto A, para que pueda soportar el peso, que es una fuerza vertical, entonces debe haber una fuerza F con la cual lo va a soportar, una fuerza inclinada. ¿Y por qué inclinada, profesor? ¿Por qué no solamente vertical? Porque esta fuerza F ya representa todas las fuerzas que pasan por ahí, por la bisagra. Ya representa una componente horizontal y una componente vertical. ¿Listo? Ya representan las dos juntas. ¿Listo? Tú puedes separarlas, ¿no? En una horizontal y una vertical y decir que la vertical es la que está soportando el peso y la horizontal es la que está en contacto. ¿Listo? Pero podemos decir que la fuerza F con la que está jalándose para la izquierda es la fuerza que está soportando el peso de la puerta. Exacto. Y debido a ese contacto, habrá una reacción en B. Una reacción en B. ¿Qué sería una reacción horizontal? Bueno, B, la reacción en vertical es C. ¿Listo? Porque no estás por eso. Ahora, ¿algo más que faltaría? ¿Alguna fuerza más faltaría graficar? ¿Gráfico normal, chicos? ¿Graficaré la normal? ¿Graficaré la normal, sí o no? Pero dime, ¿la puerta está en contacto con el piso? Voltea al cuarto, mira tu puerta. Dime, ¿está en contacto? No, ¿cierto? No está en contacto, por lo tanto, no hay reacción normal. Por lo tanto, no hay reacción normal, profesor. Ya está, entonces ten cuidado, no te tienen que decir, tú lo tienes que identificar. ¿Listo? Entonces podemos decir que en la bisagra A que soporta la puerta, ¿listo? Que soporta la puerta,
podemos decir que en la bisagra B no habría componente vertical que soporte la puerta, solamente una componente horizontal que es debido al contacto. Ahora en A voy a descomponer esa fuerza F, justo lo que yo te mencioné, ¿no? Hay dos componentes, una horizontal y una vertical. ¿Listo? Y ahora sí, a analizar. ¿Dónde podría yo colocar mi centro eje de giro? ¿Dónde podría colocarlo? ¿Dónde me conviene? ¿Dónde sería ideal? ¿Dónde sería ideal? Recomendación. Tú debes colocar tu eje de giro justo en el punto por donde pasan fuerzas que tú no quieras conocer. Que tú no quieras conocer. Otra opción. Tú puedes colocarlo justo por donde pasan muchas fuerzas. Justo por donde pasan muchas fuerzas. Y creo que me conviene usar en el punto A. El punto A va a ser mi punto eje de giro. ¿Listo? Entonces tendríamos que, respecto a ese eje de giro, el peso W y la reacción en X, bueno, reacción en la bisagra B, generarían torque. Para el W, el torque sería negativo. El torque sería negativo. ¿No? Y para la reacción en la bisagra B, el torque sería positivo. Torque positivo. Luego debo determinar los brazos de palanca. ¿Cómo serían los brazos de palanca? Recuerda que los brazos de palanca es la distancia del eje de giro hasta la línea de acción. Hasta la línea de acción. Así que trazamos la línea de acción del peso y luego la distancia, que sería 0,5. 0,5. 0,5. ¿No? Ahí está. 0,5. ¿Está? Lo mismo hacemos para la reacción en B. La reacción en la bisagra B también hacemos lo mismo. ¿Listo? Para la reacción en B tendríamos que el brazo de palanca sería 2/3 de metro, ¿no? Que es la distancia del eje de giro a la línea de acción de la reacción en la bisagra B. Entonces, por la segunda condición de equilibrio, el torque resultante es igual a cero, donde el torque generado por la bisagra B sería reacción en la bisagra B, que es R sub X, por el brazo de palanca, que es 2/3, debe ser igual al torque generado por el peso, que es igual a W, por su brazo de palanca, que es 0,5. Esto esto me dejaría que la reacción R sub X es igual a 3/4 de W. Y 3/4 de W es 3/4 de 80, que sería 60 newton. Entonces, de esa manera ya encontré la fuerza con la cual se está apoyando la puerta. ¿Listo? O está en contacto la puerta nada más. Ahora me faltaría también analizar en A, ¿no? Pero antes de eso terminamos el análisis en B. En la bisagra en B tendríamos una componente horizontal que es 60 y una componente vertical que es 0. Por lo tanto, la reacción total en la bisagra B sería 60 newton. Profesor, ¿y en A, cómo calculo la reacción en A o la fuerza en A? Lo vas a calcular mediante la primera condición de equilibrio. Fuerzas que van hacia arriba igual a fuerzas que van hacia abajo. Fuerzas que van a la derecha igual a fuerzas que van hacia la izquierda. ¿Quién va a la derecha? ¿Quién va a la derecha? R sub X. ¿Quién va hacia la izquierda? F sub X. Por lo tanto, F sub X vale 60. Lo mismo para el eje vertical. ¿Quién va hacia arriba? F sub Y. ¿Quién va hacia abajo? El peso W, que vale 80. Por lo tanto, F de Y vale 80. Como ya tengo las dos componentes, 60 y 80, ya puedo calcular F, ¿no? Que es la resultante total. Y esa resultante total, o la fuerza en la bisagra A, sería raíz de 60 al cuadrado más 80 al cuadrado. Y esto me saldría 100 newton. Entonces, sobre la bisagra A sería 100 newton y sobre la bisagra B sería 60 newton. Claramente la bisagra A está trabajando más, pues, ¿no? Claro, está trabajando más. Problema número 6, la clave es la D. Problema 6, barquito, chicos. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 7. Dice, la figura muestra la representación esquemática de una grúa.
la cual consta de una barra homogénea AD de 3 metros de longitud y 1000 newton de peso, que puede girar en el punto A, ¿no? Respecto a ese punto A puede girar. Si se suspende un bloque de peso de 5000, ¿cuál es la tensión de la cuerda horizontal BC para que el sistema esté en equilibrio? Para que el sistema esté en equilibrio. A ver, diagrama de cuerpo libre nunca va a faltar. Primera fuerza, tensión, ¿ya? Segunda fuerza, el peso W con el cual se está jalando, ¿ya? Tercera fuerza, el peso de la barra. Y como la barra es homogénea, o lo voy a considerar homogénea, dice homogénea, sí, homogénea. Entonces, el peso de la barra está en el centro de gravedad, justo en el centro de simetría de la barra, es decir, a la mitad de la longitud. Ahí está. El peso W sub 0, que es el peso de la barra. ¿Está? Y en el punto A también existe una fuerza de reacción. Profesor, como yo no sé qué tipo de reacción se genera, entonces lo que voy a hacer es considerar como si fueran dos componentes, uno horizontal y uno vertical. Por lo tanto, tendríamos una reacción R inclinada. ¿Está? Entonces, de esta manera, en el punto A, la reacción R estaría generando un punto, una fuerza sobre esa barra en ese punto. Y ahora a colocar mi eje de giro, y convenientemente voy a colocar mi eje de giro en el punto A. ¿Por qué? Al considerar un eje de giro en ese punto, R no me importa, porque R no generaría torque. Las que generarían torque serían los dos pesos y la tensión. ¿Correcto? Ya está. Analizando los torques para los dos pesos, me doy cuenta que ambos generan torque negativo, porque está haciendo girar o intenta hacer girar a la varilla o a la barra en sentido horario, pues por eso es negativo. En cambio, la tensión generaría un torque en sentido antihorario, positivo. Ahora sí, brazo de palanca para la fuerza W, su brazo de palanca se estaría dado por esta longitud, que sería la distancia del eje de giro a la línea de aplicación, ¿no? O la línea de acción, que sería L coseno de 37, ¿no? Toda la longitud por el coseno de 37. Para W sub 0 ocurre lo mismo. Solamente que para W sub 0 necesito la longitud más pequeña, ¿no? Que es justo la mitad de la varilla, que es L medios. Pero como yo quiero la componente conocida como brazo de palanca, sería L medios coseno de 37. Ya está. Entonces ya tengo los dos brazos de palanca para los pesos. Me falta para la tensión. Para la tensión, trasladamos el ángulo de 37 por aquí, y respecto a ese triángulo que se forma, calculamos el brazo de palanca. Que sería 2L tercios por el seno de 37. ¿Por qué 2L tercios? Porque la hipotenusa es 2L tercios. Recuerda que todo es L. Y si yo le quito la parte superior, que es L tercios, me quedaría 2L tercios. ¿Ya está? Entonces sería 2L tercios por el seno de 37. Y con eso ya tengo los tres brazos de palanca, chicos. Y por la segunda condición de equilibrio, podemos decir que la sumatoria de torques es igual a 0. Torque en sentido antihorario y torque en sentido horario. Torque en sentido antihorario sería la tensión por 2L tercios seno de 37 menos W sub 0 L medio coseno de 37 menos W L coseno de 37 igual a 0. Y sumando todos los torques nada más. De aquí los L se van, chau chau L, y me quedaría 2 tercios de T seno de 37 igual a W sub 0 coseno de 37 más W coseno de 37. ¿Listo? Como hay muchas razones trigonométricas, lo conveniente sería en este caso dividir a todo entre coseno. Y si divido a todo entre coseno, mira lo que me queda. Me quedaría 2 tercios de T por tangente 37, porque se habría formado un seno entre coseno, ¿no? Igual a 1 medio de W sub 0 más W. Y de aquí ya la historia es clara, pues, ¿no? Reemplazo los valores, 2 tercios por T por la tangente 37, que es 3 cuartos, igual a 1 medio de W sub 0 más W. Por lo tanto, la tensión T es igual a
W sub 0 más 2 veces W. W sub 0 más 2 veces W es la tensión. Calculo los valores. Reemplazo los valores, disculpa. La tensión es igual a peso de la barra, 1000, más 2 veces el peso del bloque, 2 por 5000, igual a 11.000. 11 kilonewton. 11 kilonewton, ¿correcto? Problema número 7, resuelto, chicos. Problema número 7, resuelto. Vamos con la última pregunta. Problema 7, avión, ¿ya? Problema 7, avión. Vamos con la 8. Problema 8 dice lo siguiente. Una chica intenta deslizar un bloque rectangular homogéneo. Una chica intenta deslizar un bloque rectangular homogéneo y uniforme de altura de 2 metros y espesor de 1 metro sobre una superficie horizontal como se muestra en la figura. ¿A qué distancia X debe aplicar una fuerza horizontal F para que el bloque esté a punto de volcar? ¿Qué significa a punto de volcar? A punto de girar y caerse, ¿no? Girar y caerse, volcarse. ¿Está? Considere que el coeficiente de fricción estático entre el bloque y la superficie horizontal es de 0,5, ¿correcto? Ya está. A ver, debo aplicar una fuerza y debe estar a punto de volcarse. A punto de volcarse. Por lo tanto, si hago el diagrama de cuerpo libre, sería peso W hacia abajo. Y como está a punto de volcarse, te das cuenta que se va a volcar respecto a ese punto azul que hemos colocado abajo. Ahí está, mira, respecto a ese punto. Entonces, el cuerpo puede girar respecto a ese punto. Si es que se va a volcar, va a girar respecto a ese punto. Por lo tanto, cuando está a punto de volcarse, se supone que todo el peso se está soportando en ese punto. Todo se está soportando en ese punto. De tal manera que en ese punto se estaría aplicando la normal, porque ese punto es el único punto en contacto con el piso. Y la demás parte del área de la plataforma o de la base ya no estaría tan en contacto, porque ya está a punto de volcarse. En ese punto también estaría actuando la fuerza de fricción, ¿no? Esta fuerza de fricción lo que hace es impedir que el cuerpo o el bloque avance, ¿no? Avance. Recuerda que si vas a volcarlo, ya no debe avanzar, solamente girar. De la primera condición de equilibrio podemos decir, en la vertical, el peso W es igual a la normal N. Más, en la horizontal, la fuerza F debe ser igual a la fricción. Recuerda que la fricción es estática máxima, porque es justo cuando está a punto de moverse, a punto de girar. Y esto es igual a mu por la normal. Mu por la normal. Ahora reemplazo la ecuación 1 en la ecuación 2. La normal es igual al peso. Por lo tanto, la fuerza F es igual a mu por el peso. Mu por el peso. ¿No? Y vamos a considerar que nuestro punto eje de giro es en la parte inferior derecha. ¿Y por qué yo defino que ahí es mi punto eje de giro? Porque al colocar en ese punto, la normal y la fuerza de fricción no generan torque. La normal y la fuerza de fricción no generan torque. Las únicas que generan torque sería la fuerza F, que sería un torque negativo, porque genera rotación en sentido horario, y el torque para W sería positivo, porque generaría una rotación en sentido antihorario. Y los brazos de palanca, para W sería esta longitud, que sería D medios, ¿no? La mitad del ancho, ¿no? La mitad del espesor. DM. Recuerda que el brazo de palanca se calcula o determina o se grafica mediante un segmento que es perpendicular a la línea de acción, ¿no? Y nace desde el punto eje de giro. Desde el punto eje de giro hacia la línea de acción de la fuerza W sería D medios. Y para F, su brazo de palanca, ¿cuánto sería? Justito coincide con X. Justito coincide con X para F. Entonces podemos decir que por la segunda condición de equilibrio, los torques al sumarse va a ser cero. También yo puedo decir que el torque en sentido antihorario es igual a torque en sentido horario en magnitud. Por eso estoy colocando aquí
que el torque de la fuerza F es fuerza F por su brazo de palanca. ¿Cuánto es su brazo de palanca? X. Igual a fuerza W, que es W, por su brazo de palanca, que es D medios. Que es D medios. ¿Correcto? Ya está. Y aquí reemplazo los valores. Según lo que hemos visto hace un momento, la fuerza F es igual a mu por el peso W, y esto por X, que es el brazo de palanca, igual al peso W por D medios. ¿Qué le sacas? W se van, y me quedaría que X es igual a D medios entre coeficiente de rozamiento. ¿Y cuánto vale D medios? D medios es igual a 1 entre 2, 1 medio. ¿Y cuánto vale el coeficiente de rozamiento? También 1 medio. Por lo tanto, la distancia X del punto, a qué distancia o la altura X a la cual tú debes aplicar la fuerza F para que esté a punto de volcarse, debe ser de 1 metro. Pero si tú aplicas una fuerza a 1 metro de altura, pues prácticamente está a punto de volcarse la caja. Estás a punto de volcarse la caja. Ahora, ¿qué significa ese punto? Significa que si tú aplicas una fuerza por encima de ese punto, o por encima de esa altura, ¿qué va a pasar con la caja? ¿Qué va a pasar con el bloque? Va a girar, va a volcarse. Pero yo no quiero que se volque. Por lo tanto, tú debes aplicar la fuerza por debajo de 1 metro. Por debajo de 1 metro. Y de esa manera ya no generarías que rote o se volque, sino que solamente avance. ¿Correcto, chicos? Problema número 8. La clave es la D. Y con eso, chicos, hemos terminado la clase del día de hoy. Con eso hemos terminado la clase del día de hoy. Ya nos vemos la siguiente semana. Esperemos sin inconveniente, ¿no? Esperemos que ocurra sin inconveniente. ¿Listo, chicos? Creo que sus mensajes me llegan con delay. Mira, tengo el último mensaje que me llegó acá y que observo y que leo es de, a ver, de Roger Alonso Mais Asanza, donde dice no. Listo, gracias a ustedes. ¿Quieren las claves, chicos? No, chicos. Ya. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí también trabajo algunos que se quedan todavía. Ahí pues las claves, chicos. Voy a buscar en mi celular, porque lo tengo en mi celular. A ver. Pues me acuerdo. Acá está. A ver. No, chicos. A ver, espera, acá están las claves, chicos. Están las claves. Ya, listo. Las claves, así de sencillo, repito, todas son iguales. Todas son iguales. Y hablo de las claves, chicos, no hablo de ella. Todas son iguales, ¿ya? La clave es la A. Clave avión para todas las preguntas de casa, ¿correcto? ¿Queda? Listo, chicos. Nos vemos, chicos, cuídense. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Chau, chau.